Comenzamos con un examen de vuelta. Bueno. Vamos a los bifes directamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es ilegal. No sé. Bien. Vamos a ir tomando algunos ejercicios y vamos a ir haciendo algunas variantes, ¿sí? Como para ir creciendo un poquito de a poco en complejidad. A ver, vamos a comenzar con un examen de vuelta. Bueno. A ver, ¿ven ahí mi pantalla? Sí. Bien, bien, bien. Bien. Acá tenemos dos frases, ¿sí? Tenemos que generar una tercera que contengan los elementos de las dos anteriores pero intercalados, dice. En este caso intercambiamos palabras y como vemos, las frases pueden tener una cantidad diferente de palabras, ¿sí? Por lo tanto, en cuanto a la intercalación, digamos, eso no se puede intercalar siempre, así que dejamos de intercalar cuando termina este proceso de intercalación, digamos, porque nos queda la otra sola, la otra frase sola, digamos, ¿sí? Así cortamos el proceso cuando alguna de esas dos frases termina, que puede ser cualquiera, la frase 1 o la frase 2, ¿sí? Pueden utilizar el mensaje substring. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué hacía el mensaje substring? Transformar a un arreglo. Transformar un string a un arreglo con cada palabra. No transformaba en un arreglo, sino que me generaba un arreglo, ¿no? Con las palabras, Claro. sí. Con las palabras. Bien. Sí, sí, sí. Podemos utilizar esto como para simplificar un poquito el proceso y nos concentramos un poco más en el ciclo y en el condicional. ¿Sí? Los colores y esto no hacen ninguna alusión a Boca, por las dudas, para que no se entusiasmen. Bien, ¿alguna duda al respecto? ¿Necesitan algo más ahí? Creo que tienen todo como para... Sí, sí, escucho. Una nueva salida. Perdón, no escuché bien. Si hay que hacer una nueva salida. Sí, 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 sí. Sí. Una nueva frase, sí. Un nuevo string de salida. Sí, Sin modificar los anteriores, sí. En este caso, sí. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, profe. En la tercera, la salida, digamos, el resultado lo guardamos en una variable también, ¿no? El mensaje nomás. ¿Cómo sería? O sea, si definimos, por ejemplo, frase 3 donde ponemos resultado. Sí, puede ser.
puede ser, sí. Es correcto, es correcto. Sí. Acuérdense, había un temita con el tema de del array de substring, ¿no es cierto? Perdíamos los blancos. Acuérdense de eso. Como para que lo consideren, ¿sí? Fíjense que ahí en la salida, que le muestro de ejemplo justamente, le estoy mostrando que tienen el blanco. ¿Sí? Si ustedes hacen la división de palabras a través del mensaje de substring, pierden justamente eso. Y lo tienen que considerar. Bien. Les doy 10 minutos a partir de ahora, ¿sí? Si no tienen más preguntas. Me abandonó el conocimiento escuchando eso. Eso ahí nomás, tío. Dale. 10 minutos entonces. Va, 8.
Muy bien. Bueno. Veamos esto. Bien, tenemos que intercalar palabra, ¿no es cierto? ¿Sí? Y partimos de que podemos utilizar el mensaje substring, ¿sí? Que nos produce algo como esto, ¿sí? Con pérdida de blancos ahí en este caso. Bien, le propongo la siguiente solución, ¿no? Vamos a generar un tercer string concatenando justamente las palabras de los dos anteriores, introduciendo los blancos en la medida que vayamos incorporando estas palabras, ¿sí? Así tenemos. Entonces, en este caso, ¿me escuchan, sí? Sí. Ok. Profe. Bien, bien. Tendríamos entonces frase 1, ¿sí? Frase 2, ¿sí? Bien. Y la salida, básicamente, ¿sí? Después, si necesitamos una variable más, le vamos agregando. Con frase 1 tendríamos el primer string que decía la Universidad Tecnológica Nacional. ¿Sí? Segundo string, frase 2. Decíamos segundo año. Epa. Bien. Necesitamos ahora separarlo en palabras y para eso usamos el substring. Decimos frase 1, ¿sí? Substring. Bien, pero esto no va a modificar sobre la frase 1. Me va a generar un arreglo, ¿sí? Con lo cual vamos a ir perdiendo el string y lo vamos a suplantar por el arreglo. ¿En qué sentido? Vamos a tener, digamos, el string de la frase 1 referenciado por frase 1, pero vamos a modificar esto. Frase 1, la variable, va a apuntar a ahora un array, ¿sí? Como no tenemos control de tipos en este caso, frase 1 es una variable que puede apuntar a cualquier cosa. En el primer caso apunta a un string y en el segundo caso apunta a un arreglo de string. Bien, lo mismo con frase 2. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Muy bien. Vamos a recorrerlo entonces. Y para eso vamos a recorrer ambas estructuras de manera posicional porque es un arreglo, ¿sí? Y cuando termino una de ellas, voy a finalizar. En este caso, voy a utilizar un while. Por lo tanto, voy a necesitar una palabra para almacenar las posiciones. Digo una variable, ¿sí? Comenzamos con la posición más, la primera posición del arreglo, que es la posición 1, e inicializamos la salida con la cadena vacía, ¿sí? Lo vamos a producir a partir de concatenaciones. ¿Cuál sería el condicionante de acá, o el condicional? Tendríamos entonces que la posición, ¿sí?, no supere el tamaño del primer arreglo. ¿Cómo escribimos eso?
que posición, que pos, sea menor o igual a frase 1, size. ¿Sí? Menor o igual porque en la última posición, que coincide con size, estamos hablando del último string o de la última palabra en este caso. Queremos que esto se corte con la finalización de la primera, del primero de los arreglos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que utilizar una disyunción. ¿Es así? ¿Sí? ¿Coinciden? Y la misma situación se presenta para la frase 2. Bien. El receptor entonces de esto siempre es el bloque, ¿no es cierto? El receptor del mensaje while true. Decíamos que era un objeto que podía responder a este mensaje que me permitía ejecutar varias veces otro bloque produciendo iteraciones, ¿no es cierto? Entonces, ese es el receptor, que hay que tener cuidado. Decimos while true. Y le pasamos el otro bloque. El otro bloque, que sería este, va a contener entonces la sentencia que van a procesar estas palabras, ¿sí? Voy a ir avanzando de a 2. Entonces, digo, ¿por qué de a 2? En realidad, una palabra del primer arreglo y una palabra del segundo arreglo. Y digo, entonces, salida es igual, no, perdón, le asigno salida, introduzco un blanco con frase 1, ¿sí? En la posición pos. Mi separador de blanco, ¿sí? Y digo frase 2 también en la misma posición. ¿Sí? No me olvido de, antes de finalizar la iteración, incrementar esta variable que actúa de índice. ¿Sí? Bien. Al finalizar, devolvemos esta cadena que armamos. ¿Ya? Introducimos los blancos entre palabras, ¿sí? Utilizamos la concatenación para armar la nueva frase, ¿sí? Y salimos con la finalización de cualquiera de las dos. Por eso el AND. Cuando uno de estos falla, con el AND vamos a fallar en el condicional. Por lo tanto salimos. ¿Sí? Probamos. Y ahí tenemos la salida. ¿Había que intercalar, profe, o...? Sí, había que intercalar, había que intercalar. Y Yo, finalizábamos. por ejemplo, lo que hice, usé un if true con, o sea, si el resto de pos era 1, ponía la frase del primero, y si el resto era 2, ponía la frase del segundo. Y ahí fui intercalando, pero ahí no está intercalando, está poniendo la primera y después de la primera frase, seguido de la primera de la segunda frase, seguido de la segunda de la primera frase, seguido de la segunda de la Claro, segunda frase. claro. Para eso le puse un ejemplo, ¿sí? O sea, fíjense. Que vamos a intercalar a nivel de palabra. Intercalamos, se ve ahí al final, ¿no es cierto? Intercalamos palabras y dejamos de intercalar cuando Sí, sí. termina la primera. No, yo había Por lo entendido tanto, mal, ¿no? fíjense, no, por eso le ponía también un ejemplo como resultado. La primera palabra, o sea,
generamos una tercera frase con la intercalación de palabras. O sea, una frase la primera, perdón, una palabra la primera, una palabra la segunda, una palabra la primera, una palabra la segunda. Ya no nos queda más acá, por lo tanto cortábamos, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos acá. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Ok, ok. Tendríamos que hacer la otra parte en la que concatenamos el resto de la cadena. ¿Cómo, cómo? Si tendríamos que concatenar el resto de la cadena que nos queda del resultante. No, no en este planteo. Vos lo que estás proponiendo es otro ejercicio, ¿sí? En este planteo, justamente, lo que le estoy pidiendo es cortar cuando finaliza, por eso explícitamente, dejamos de intercalar cuando termina alguna de las frases. ¿Sí? Por eso el ejemplo. Acá no le estoy dando opciones. Es importante siempre leer bien lo que se está pidiendo, ¿sí? En este caso, le estamos diciendo que cortamos con la finalización de la primera. Ahí no hay opción. Y está declarado explícitamente. Y tenemos un ejemplo positivo de esto. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Ok, ok. Dicho esto, tenemos el otro ejercicio. Una variante, ¿no es cierto? Entonces, a partir de las dos frases, devolver una tercera que contengan los dos elementos intercalados, anteriores pero intercalados. ¿Sí? En este caso, a nivel de carácter, hasta que se agoten ambas frases. O sea, no cortamos cuando finaliza el primero. Por eso, vemos que el color celeste azulado finaliza bastante antes que el otro, al ser una frase más corta. En este caso no cortamos, seguimos con la otra. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí. Sí, se entiende. Bien, bien. Bueno. Dale, les doy 10 minutos para que lo hagan. Esta vez a nivel de carácter.
Bien, bien. ¿Ven ahí la ventana de Faro? Sí. Ok. Veamos. En este caso ahora entonces vamos a hacer algo similar, pero a nivel de caracteres. Ya no necesitamos más el mensaje substring. Vamos a producir una tercera frase concatenando los caracteres de la frase anterior, ¿sí? Bastante más simple también. Bien. Las variables que tenemos son las mismas porque la solución es similar. Tendríamos frase 1, frase 2, ¿sí? La posición, vamos a utilizar el mismo while. Y salida, la salida que vamos a producir. ¿Sí? Frase 1. Decimos la Universidad Tecnológica Nacional. Frase 2. Segundo año. Bien. Inicializamos las variables de manera conveniente. La variable posición con la primera posición válida para un arreglo. Y la salida, como voy a concatenar, debemos inicializarla en el string, con un string, ¿no es cierto? En este caso un string vacío, porque si no, estaríamos referenciando a nil. Y no es lo que queremos. Bien. Nuevamente vamos a utilizar el while, por lo que vamos a utilizar el bloque como condicionante, ¿no? Dentro del bloque, bueno, tenemos una condición compuesta que lo vamos a resolver con la conjunción, ¿sí? Decimos, mientras la posición sea menor o igual que frase 1 size, ahora ya no tenemos el arreglo de string, sino el string propiamente dicho. Por lo tanto, acá estamos hablando de una cantidad de caracteres. Y por el otro lado, tenemos, mientras que la posición sea menor que frase 2 size. ¿Sí? Bien. El mensaje while true nuevamente al bloque. Acá tenemos un bloque. ¿Sí? Repetimos siempre hasta el cansancio. Mientras verdadero, tenemos otro bloque, el bloque que se va a ejecutar en caso de que sea verdadero la condición, ¿sí? Que vamos a ejecutar y vamos a ir concatenando los caracteres. En este caso, salida, voy a referenciar con el nuevo objeto que se produce, ¿sí? El nuevo string, a partir de salida, que comienza con una cadena vacía, ¿sí? Y el primer carácter de la frase 1, que sería frase 1, ¿sí? En la posición determinada por pos, ¿sí? Y como voy a concatenar, esto debería ser un string y no un carácter. Por lo tanto, el mensaje hace string, ¿sí? Que como es unario, digamos, se va a resolver antes que esta concatenación, ¿sí? Como necesito el carácter primero, tengo que poner las llaves, perdón, los paréntesis para que se resuelva primero el at. Como es una palabra clave, se resolvería después que el string, ¿sí? Y el orden sería, obtengo el carácter, lo convierto a string y finalmente lo concateno, ¿sí? Algo similar a lo que se produce con el segundo carácter. De vuelta decimos frase 2, ahora en la posición pos, ¿sí? Hace string. ¿Estamos? Bien.
Y bueno, finalmente, antes de terminar el bloque, incremento la posición porque si no esto se transforma en un bucle infinito. ¿Está? Muy bien. Esto va a salir, finaliza, ¿cuándo? Según esto, cuando finalice cualquiera de las dos. Pero no es lo que nos planteaba justamente el ejercicio. El ejercicio dice que va hasta el final. ¿Sí? Por lo tanto, acá podríamos cortar esto y seguir procesando justamente la que falta. La que falta, ¿y cómo me doy cuenta de la que falta? Y vuelvo a preguntar por el condicional, ¿sí? En realidad no salió por esta, salió por la otra, entonces se mantiene la condición para la primera frase, por ejemplo, si se acabó la segunda frase. En ese caso sería que posición es menor o igual a la frase 1. Al tamaño. En caso de ser verdadero, bien, hay que continuar procesando. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. En caso de ser verdadero, ya vamos a devolver la salida. ¿Sí? Con lo cual vamos a lo concatenado, y eso está referenciado con salida, ¿sí? Le concateno el resto de la frase. Y el resto de la frase lo voy a obtener a partir de un copy from, por ejemplo. ¿Sí? Entonces decimos frase 1. Copy from desde posición, ¿sí? Hasta el final. Y hasta el final sería ¿cómo? Frase 1, size. ¿Sí? Bien. De manera similar, lo que se acabó fue la primera frase, ¿sí? Porque lo que tenemos que hacer es, esto es en términos genéricos, puede haberse acabado la primera frase. Continuaríamos con la segunda. Frase 2, size. ¿Sí? De manera similar, vamos a salir concatenando la salida con el resto de, en este caso, la frase 2, desde posición hasta la finalización de la frase 2. ¿Sí? Bien. Ok. Acá tendríamos una situación particular también. ¿Qué pasaría si justo ambos tienen el mismo tamaño, ¿no es cierto? Y acaban a la vez, porque cuando llego al final de la 1 también estoy llegando al final de la 2, tienen el mismo tamaño, mejor dicho, la misma cantidad de caracteres. ¿Qué haría eso? Que ninguno de estos se cumpla, por lo tanto estaríamos devolviendo ¿qué cosa? Cualquier cosa, ¿no? En ese caso, la devolución es con salida. ¿Está? ¿Más o menos? ¿Tiene sentido por lo menos? ¿Hola? Ahí anda. Ok, a ver. Verifiquemos. A ver qué problema tiene. Bien. Acá hizo la intercalación, ¿sí? Sale del bucle cuando finaliza la segunda frase y continúa a partir de la finalización con justamente estos condicionales, agregándole el resto, ¿sí? Alguien pudo haber hecho de manera diferente, pudo seguir concatenando acá con otro bucle, pudo haber utilizado un para, podrían haber seguido hasta el final
y haber considerado los casos particulares dentro del mientras, ¿sí? Pero son todas variantes de una situación parecida. Acá ya al salir ya no estaríamos verificando nada, sino directamente desde una posición a la otra posición generamos un nuevo string, ¿sí? Y la devolvemos. ¿Se entiende más o menos? ¿Estamos por ahí? Profe, una pregunta. ¿Por qué es necesario convertirle en string cuando se cada letra? Cuando se le agrega la Bueno, salida. bueno, eso lo vimos en varias oportunidades, ya lo ejecutamos y veíamos lo que se produce. ¿Sí? ¿Qué sucedía? A ver, si algún compañero puede contestar. ¿Alguien está en condiciones de contestar? ¿De ayudar? Sí, el frase 1 add post devuelve un char, un carácter, y queremos concatenar con un string que Está bien. ¿Y qué pasaba? entonces, y ahí Perdón. estamos concatenando dos objetos distintos, y no sé si digo bien correctamente. Ok, más que dos objetos distintos, en realidad esa operación no está definida para el carácter. ¿Sí? Bien, Bien, gracias, Víctor. ¿Sí? Y eso lo habíamos visto en varias oportunidades, porque ya lo probamos ahí. Decimos, por ejemplo, hola, y queremos concatenar con el carácter U, ¿sí? No podemos concatenar, porque concatenamos string. ¿Sí? No concatenamos caracteres. ¿Sí? O números. O lo que sea. La operación es de string. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ok. Bien, bien. Muy bien. ¿Vamos a una variante de esto? ¿Sí? Bien. Perdón, no había ya terminamos variantes. Vamos a comenzar otra y a este le vamos a agregar variantes. Bien, en este caso tenemos una frase y un carácter a eliminar. ¿Sí? Como resultado final, la frase resultante, si tiene caracteres que coinciden con la eliminación, ¿sí? Con el elemento a eliminar, va a resultar en un string de menor tamaño. En este caso, en el ejemplo, aparece el string Universidad Tecnológica, en donde pretendemos eliminar, por ejemplo, el carácter E, ¿sí? Y vemos que tenemos dos ocurrencias ahí, en la primera palabra y en la segunda palabra. Por lo tanto, en el resultado final aparece disminuido en 2 caracteres. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? Sí. Muy bien. Dale. Si no hay preguntas, creo que tienen todos los elementos como para hacerlo. ¿Sí? Si no hay preguntas, le doy 10 minutos, ¿sí?
Bien, bien, bien. Vamos a nuestra ventana de Faro, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien, y ahora tenemos que producir una salida. Nuevamente vamos a hacer uso de la concatenación, ¿no es cierto? Porque iríamos concatenando aquellos elementos que sí van pasando la prueba, o sea que no tenemos que eliminarlo. Y obviamente vamos a ignorar al que tenemos que eliminar, por lo tanto no forma parte de la salida. Entonces tendríamos la frase, ¿sí? El elemento a eliminar, ¿sí? Y la salida, básicamente. Bien. Nuestra frase va a ser justamente Universidad Tecnológica. Bien. Eliminar. Eliminar. Vamos a comenzar justamente con la E como en el ejemplo. ¿Sí? El string de salida, como vamos a utilizar la concatenación, vamos a inicializarlo justamente con la cadena vacía. ¿Sí? Bien, y ahora se simplifica un poco porque el condicional para finalizar básicamente va a estar dado por el recorrido de un solo string. En este caso podemos utilizar el do. ¿Sí? Tenemos entonces frase y vamos a iterar con do. Y aparece ahora el bloque a ejecutar por cada iteración, ¿sí? Junto con el parámetro, que en este caso, si estamos hablando de un string, van a ser caracteres. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos el test o la prueba, ¿no? Si este carácter es igual al elemento a eliminar, y podemos compararlo fácilmente porque estamos hablando de que tenemos un carácter acá, lo identificamos por el símbolo pesos, y acá estamos accediendo a otro carácter, no por el nombre de la variable, sino que esto al ser un string y recorrer elemento a elemento, está compuesto por caracteres, ambos son caracteres, decimos si carácter, si car, el parámetro, es igual al elemento a eliminar, ¿sí? En ese caso, o mejor dicho, si no es igual, lo hacemos formar parte de la salida mediante la concatenación. O sea, si no es igual, diríamos if false, ¿sí? No pasa la prueba. Y entonces la salida estaría compuesto por salida más el símbolo. Y acá, nuevamente, al ser un carácter no lo podemos concatenar, tenemos que transformarlo a string. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos el asString nuevamente acá. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Finalizamos con la devolución. Salida. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Estamos recorriendo entonces a nivel de carácter la frase de origen. Evaluamos si es el carácter a eliminar. Si no lo es, lo concatenamos a la salida a la derecha, ¿no es cierto? Para mantener el orden. Lo evaluamos, ¿sí? Y vemos que se elimina justamente el carácter que tiene que eliminarse en dos oportunidades, disminuyendo el string original en 2, ¿no? Bien, en realidad no hacemos ninguna modificación sobre el string de entrada, trabajamos sobre un string que se va generando. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Profe,
Sí. Yo hice modificando la cadena original nomás. Bien, ¿y cómo reducís el tamaño? Eh, Voy recorriendo la frase y cuando llego al carácter, le asigno con add y put, le asigno el carácter siguiente a la frase original. Paso si querés para ver. Ok. Ahí pasé en el chat. Ujú. Pero no están O sea dando, que ¿no? ahí, claro, eso mismo iba a Acá no decir, que están no, dando. no le está eliminando la E, sino que está reemplazando por la siguiente letra, Exacto. lo Y que, eso no, y vuelve a escribir otra vez. Lo que se tendría, a mí me gusta la verdad esa solución. Lo que yo haría es, en vez de, es concatenarle, pero todo lo que queda de la frase. ok, pero a ver. Así después vuelve a entrar y hace lo mismo, pero sí eliminaría. No, pero esto no es una solución, ¿eh? Esto no es una solución porque no atiende a lo que se pide, porque habíamos dicho justamente la eliminación con reducción de tamaño. ¿Sí? Acá no hay reducción de tamaño y lo que tenemos es una duplicación del carácter siguiente. Con lo cual esto no soluciona. ¿Está? Tengan cuidado en la interpretación de lo que se pide. Justamente vamos con ejemplos acá. Para no interpretarlo mal, justamente. ¿Sí? Tampoco es ponerle un espacio en blanco, digamos, al carácter a eliminar. ¿Se entiende? ¿Se entiende la No, diferencia? no ¿Sí? sé si se entendió lo que yo dije, o sea, lo que yo decía para arreglar lo que pasó ahí mi compañero es utilizar copy from, por ejemplo, desde la posición que quedamos hasta el tamaño de frase, digamos. Y ahí va a sobreescribir la frase, eliminando esta E que queda y escribiendo desde ahí en adelante hasta que termine la frase. Y cuando Está vuelva a bien. entrar, va a ser lo mismo. Eso es lo Sí, que quise decir. está bien, está bien. No sobrescribe la frase, digamos, porque el copy from me genera un nuevo Ahí string. sí, Nuevo string. Vos lo que estarías haciendo es generando un nuevo string y armándolo por concatenación. Está bien. ¿Está? Ok. Pasamos al siguiente. Bien. Da una frase verificar si se trata de un palíndromo. ¿Sí? Anita lava la tina. Es un palíndromo, ¿por qué? Porque podemos leerlo al derecho y al revés, obviamente con, digamos, mejor dicho, más que leerlo, no podríamos leerlo tal cual, ¿no? Pero aparecen, diríamos que aparecen los mismos caracteres, ¿sí? Y tenemos Anita la balatina también al revés, obviamente con
la salvedad de los espacios en blanco, justamente, y las mayúsculas que deberíamos resolverlo, de alguna forma, para que esto sea interpretado como un palíndromo, ¿no es cierto? Esto es un palíndromo y hay que devolver verdadero en situaciones como esta, por ejemplo. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, profe. Sí, Ok, ok. Bien. Habría que atender entonces a esas dos situaciones. Cuando voy a comparar caracteres, el carácter de mayúscula no es lo mismo que el carácter minúscula y los espacios en blanco no jugarían o no deberían jugar un rol importante, ¿sí? Porque en realidad me impedirían, digamos, interpretarlo de la misma manera, porque no tenemos la misma ubicación al derecho que al revés. Entonces eso habría que tratarlo de alguna forma. ¿Se imaginan cómo resolverlo? yo no, pero voy a intentar. Tengo una idea también. Ok, ok. ¿Qué podríamos hacer con el espacio en blanco? ¿Podríamos hacer un nuevo string sin un espacio en blanco? Exacto. O sea, O un proceso de eliminación, decís vos. sí, y al mismo tiempo bajamos las mayúsculas y minúsculas también. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Ya lo Claro, estaríamos eso también resolviendo. suponía yo y después comparás el primero con el último hasta llegar al del medio. Exacto. A ver, probemos eso. ¿Sí? Tenemos 10 minutos.
Profe, ¿con qué se detectaban los espacios en blanco? Yo usé el signo pesos y así vacío nomás y me lo contó. Exacto, O sea, signo pesos, espacio y cerrar el paréntesis. exacto. Con eso lo pueden detectar. También el código ASCII es 32, ¿no es cierto? Más correcto sería el peso y el espacio en blanco, básicamente. Y después está is space separator, pero eso detecta también otros separadores, ¿sí? Tabulación y todo eso. Lo cual también sería correcto, ¿no es cierto? Profe, ahí le envié mi idea en el chat.
Bien. Ok. Bueno, en este caso entonces tenemos la frase palíndroma que para verificarlo, digamos, de manera sencilla, podríamos, como mencionaron por allí, eliminar el blanco, controlar el tema de la mayúscula, ir pasando a la mayúscula, por ejemplo, o a minúscula de alguna de las dos formas. Y al final, cuando tenemos esto depurado, podríamos simplemente comparar el string con su reverso, ¿no es cierto? Con lo cual ya tendríamos resuelto este tema. Diríamos entonces que vamos a tener, a ver, la frase, el elemento a eliminar, ¿sí? La salida que se genera, nuestra frase justamente es la del ejemplo, eliminar el espacio en blanco, ¿sí? Acá tenemos justamente un espacio. La salida, que como nuevamente utilizamos concatenación, vamos a partir de el string vacío, ¿sí? Bien. Luego, el procesamiento va a ser a nivel de carácter, con lo cual, digamos, el iterador do nos viene perfecto, porque es secuencial, desde el primer elemento al último, sin saltearse. Vamos a acceder a partir de frase, do, ¿sí? El parámetro, carácter en este caso, ¿sí? Y nuevamente decimos que vamos a hacer una eliminación cuando coincida. Si no coincide, lo hacemos formar parte de la salida. Y esto no coincide, cuando no coincide, me va a devolver falso. Con lo cual, si es falso, vamos a concatenar salida con salida, ¿sí? Concatenado a el carácter que, como alguien mencionó por ahí, ya lo pasamos a mayúscula, ¿sí? Y obviamente para concatenarlo, previamente hay que pasarlo a string, ¿sí? Como en ambas situaciones tenemos dos mensajes unarios, se va a resolver primero de izquierda a derecha, por lo tanto pasa a mayúscula, luego lo transforma a string y finalmente lo concatena adhiriéndola a la salida, ¿sí? Por último, la verificación. Si salida, ¿sí? A ver, mostremos cómo queda la salida acá. Si lo ejecutamos, me queda todo mayúscula sin los espacios en blanco, ¿sí? Y esto lo vamos a finalizar verificando si es igual a su Profe, reverso. ¿Cómo? ¿podría ahorrar ahí en el if false? Más arriba pongo en el string de salida y le asigno frase con mayúscula o minúscula y cambia todos los caracteres. No sé si eso estaría También, bien. también. Bueno, vas a obtener el mismo resultado, ¿no es cierto? Lo que pasa es que también diría, ese mensaje a nivel de string va a producir esto, vas a tener dos recorridos. Porque eso, si bien es un mensaje, va a tener que recorrer cada elemento y cada elemento lo va a transformar a carácter. Por lo tanto, ahí tenés dos recorridos. En este estás haciendo uno. ¿Sí? También está bien. Partirías de un string en mayúsculas. ¿Sí? Con lo cual, quitaríamos esto acá. Y solamente me queda la eliminación. ¿Está? Correcto. Correcto. Bien, ¿cómo lo ven ahí? ¿Cómo estuvo? En este caso, verdadero, ¿no es cierto? O sea que si acá agregamos
A ver, ¿algún otro elemento? Me daría falso, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿Cómo le fue? Bien, che, cada vez mejor. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo le está yendo con el tema de la sintaxis y los puntos, los mensajes? ¿Se están ubicando? ¿Sí? A eso me refiero con mejor. Cada vez o sea, al comienzo me comía todos los puntos, me perdía en algún corchete y Buenísimo. nunca me ejecutaba y usted hacía en clase y yo decía, pero si está igual al mío y no estaba igual, me faltaba un corchete o un punto y Buenísimo, bueno, ahora buenísimo. casi no me como esos Perfecto. signitos. Perfecto. Eso es un gran indicador, ¿eh? Y eso nos está diciendo que lo están haciendo, ¿sí? Que no es lo mismo que mirar, digamos. En la medida que lo vamos haciendo, vamos eliminando esos errores sintácticos, ¿sí? Porque es más mecánico eso. Muy bien, muy bien. Y después el tema de los mensajes a los objetos lo tienen que ir recopilando en el catálogo, ¿no es cierto? Cada vez que aparece algo nuevo, una forma nueva, lo van poniendo en el catálogo para consulta siempre, ¿sí? Mientras más descrito y más completo esté ahí, mucho mejor. ¿Tá? Por lo menos al principio, después ya lo van a tener presentes a todo, ¿sí? Ni siquiera es necesario tanto, sino los importantes. Bien, llegamos al final. Estamos entonces. ¿Sí? Para ser viernes ahora pueden salir. Calculo que en circunstancias normales acá ya estábamos saliendo y estábamos sentados en Clover, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Lamentablemente estamos en otra situación, pero sí. Sí, sí, sí. Muy bien, chicos. El lunes entonces continuamos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Ahí veo los mensajes. Bien, bien. Ah, un comentario que me hace ahí alguien también, el tema de, fíjense, en este caso, a ver, no sé si ya lo borré, como para ir finalizando, fíjense que lo que estamos devolviendo acá con esto siempre es verdadero o falso, cuando se cumple o no la condición. Esto lo vamos es importante, porque fíjense que esto sería como determinar si un elemento cumple con una propiedad. Y ahí tenemos como respuesta sí o no, ¿sí? Pretendemos un booleano como respuesta. Porque esto significa que, o sea, si bien lo estamos escribiendo acá en el playground, esto normalmente va a ser un mensaje. Y como mensaje, digamos, alguien lo va a solicitar y con la devolución necesita tomar alguna decisión o hacer algo, ¿sí? Y en este caso tiene que ser, y es importante que lo sea, un booleano. Nosotros vamos a ir acostumbrándonos a esto, ¿sí? O sea, no un string, no una caja de diálogo informando algo, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Pido algo, el método lo hace y me devuelve el valor para que alguien continúe trabajando. ¿Sí? Eso es importante. Después va a resultar fundamental cuando comencemos a construir clases. Muy bien. El lunes entonces, ¿sí? A la hora de siempre. Dale, dale. Con Chao, más profe. exámenes. Gente, buen fin Buen de. fin de. Chao, profe. Chao, chao. Profe, buen fin de. Igualmente. Chao a todos.